todos, el día de hoy vamos a estar viendo un momento, vamos a describir qué es y vamos a hacer algunos problemas. Este video va a estar dividido como el anterior en dos secciones. La primera sección vamos a hablar un poco de teoría y vamos a ver muchas fórmulas respecto al momento, y después en la segunda parte veremos problemas usando esas fórmulas y resolviendo algunas cuestiones relacionadas con el momento. En física, el momento se define como el producto de la masa de un objeto por su velocidad. Esto lo tenemos tal que así. P es igual a la masa por la velocidad. Pero, como la velocidad en este caso es un vector, el momento también es un vector. Tenemos P es igual a momento y es un vector. ¿Qué significa que sea un vector? Va a significar que va a tener una magnitud y va a tener una dirección. Como el momento es igual a un vector, el vector se está multiplicando por un número, tal cual. Esta multiplicación al final nos termina dando un mismo vector, porque si estaremos en las coordenadas x, y, z y se multiplica por un valor n, queda como xn, yn, zn, manteniendo la característica de que siguen siendo tres coordenadas propias. ¿Qué significa que sean tres coordenadas propias? Bueno, que no importa que se multiplique por una masa, que va a ser un número, al final va a mantener cada una su coordenada, por ende este va a terminar siendo un vector. Las unidades para el momento son kilogramo por metro sobre segundo. Para relacionar el momento con el tiempo tenemos que ocupar toda esta fórmula. Bueno, no toda, pero tenemos que explicar qué es esta fórmula. Como habíamos dicho, es momento. La derivada de t por p es igual a la derivada de t por masa por velocidad, como lo tenemos acá. Esto lo podemos ver de cualquiera de las dos maneras. Al fin y al cabo, esto es una multiplicación y esto termina siendo una multiplicación. Pero al final lo que nos va a importar es que estamos ocupando la segunda ley de Newton, y para verla de cierta manera y involucrar al tiempo con el momento, tenemos que ocupar esta fórmula, que significa que las fuerzas es igual a la derivada por el momento, la derivada del tiempo. Esto se podría decir que es equivalente a decir que las fuerzas es igual a masa por aceleración, que más o menos tendría el mismo sentido, pero lo que tiene esta fórmula es que la podemos dividir en x, y, z, como lo había dicho. Podemos poner f es igual a d entre dt px más d entre dt py más d entre dt pz. Otro dato que se me olvidó comentar es que esta fórmula es válida cuando la masa no es constante en el tiempo en el que se establece. Por eso aquí no encontramos masa como un factor, como un algo. Sin embargo tiene que considerarse, porque como habíamos dicho, nuestro momento es igual a masa por nuestro vector velocidad. Bueno, ya vimos que es momento, ahora nos toca ver qué es impulso. Bueno, el impulso es el cambio en el momento, es la diferencia entre el momento final y el momento inicial. Significa que es delta P es igual a P final en menos P inicial. P final menos P inicial. Ese es nuestro impulso. Como sabemos que nuestro impulso es el delta, el cambio que sufre en el momento, esto nos quedaría de esta manera. J es igual a la fuerza promedio por delta t, el cambio en el tiempo. Significa que nuestro impulso es
es igual a las fuerzas promedios por el cambio en T. ¿Qué significa esto? Significa que si si el cambio estamos hablando de un cambio repentino, en un momento muy poco, este va a ser muy grande. Cambia si le aplicamos una fuerza, si lo frenamos o afectamos nuestro impulso. Como ya habíamos dicho, tanto nuestro impulso como nuestras fuerzas, en este caso, como la fuerza, igual que la velocidad, tiene un vector, y por ende nuestro impulso también va a tener un vector. Pero en sí esto no nos importa demasiado. Lo que de verdad nos importa es la conservación del momento. Esto es más que nada porque la mayoría de los problemas tienen que ver con esto. La conservación del movimiento se divide en dos, en elástico y en inelástico. ¿Qué significa cada uno? Bueno, la conservación del momento más bien, la conservación del momento, estamos hablando de que puede ser elástico o inelástico. Elástico, inelástico. Esto es igual a unas bolas de billar, y eso es igual a un choque de automóvil. En la conservación del momento existe el elástico. Más que nada tiene que ver con el hecho de que el momento se transfiere a otro, dejando un poco de energía cinética en el primero, pero la mayoría en el segundo. Esto se ve muy claro en las bolas de billar. Cuando jugamos billar, usualmente estamos en un rectángulo y le tenemos que dar a la bola blanca, y le tiene que dar a, no sé, el 8. Al momento de que choca con el momento de nuestra bola blanca se transfiere a nuestra bola 8. Esta, dependiendo de la dirección, dependiendo del vector y de la cantidad de momento, de la cantidad de fuerza que le estamos aplicando en ese momento, en ese instante, para que no nos confundamos, podrá salir hacia acá o hacia acá. Depende mucho de los factores, pero lo que quiero llegar es que se transfiere este momento que va hacia allá, se puede transferir para cualquiera de esos lados. Significa que el elástico va a transferir el momento a otro objeto. Al momento de que yo choco con otra persona y esa persona se queda floja, vamos a llamarlo así, y yo termino empujándola, tirándola. Está un balón de fútbol quieto y yo le voy a pegar, yo transfiero el momento de mi pie al balón. Al final el balón va a salir disparado y mi pie se podrá quedar quieto o podrá avanzar un poco, dependiendo de qué tan eficiente sea el momento de pasar el momento. Al instante de pasar el momento. Sin embargo, en el inelástico, ese es un claro ejemplo. Esto es un choque de un auto. Porque en un choque de un auto lo que pasa es que usualmente el auto más pequeño, el que tiene menos masa, termina uniéndose, vamos a llamarlo así, al que tiene más. ¿Qué pasa? Tenemos un camión que fea llanta, un camión, y va a chocar contra un auto pequeño. Un auto pequeño. Al final lo que va a terminar pasando es que vamos a tener el camión con un auto aquí metido. En vez de transferir el momento, lo que pasa es que se utiliza para generar esto. También podría ser que tenemos una pelota viscosa y una que no. Si aventamos la viscosa contra la que no, al final se juntarán, sumarán
se harán una suma de sus masas y el momento se compartirá entre ambas pelotas, lo que significa que obviamente va a ser menor por la cantidad de masa porque necesitamos de una mayor fuerza para mover más masa, pero se va a compartir se va a compartir el momento en ambos objetos. Aquí, por ejemplo, si el camión tenía una magnitud muy grande y el auto tiene una magnitud muy pequeña, es muy probable que al final se reduzca esta magnitud, pero se continúa avanzando un poco hacia adelante. No sabríamos cuánto, tenemos que hacer los cálculos, pero es muy probable de que seguiría hacia adelante. Ahora, para esto tenemos dos ejemplos. Vamos a tomar otra vez lo de la mesa de billar. ¿Qué pasa? Sabemos que en algún momento, si le pegamos a la blanca, pero nunca le pegamos a ninguna pelota, a ninguna bola de billar, sabemos que puede rebotar cuantas veces sea necesaria y al final se va a quedar quieta. ¿Por qué? Sabemos que en este mundo, en este universo, existe algo llamado la fricción. La fricción, como ya hemos dicho, es la pérdida de energía y tal cual se va a ir gastando ese momento hasta quedar otra vez en reposo, ya que ese es su estado natural y las cosas tienden a estar en reposo. Entonces, hay dos formas de verlo, como sin que lo afecten las fuerzas externas o como que lo afecten fuerzas externas. Si aquí jamás existía fricción, ni resistencia al aire, ni masa, ni tuviera nada, digamos en el espacio, con una infinidad de rebotes en las que tampoco se absorbe energía ni de manera sonora, ni de manera mecánica, ni lo absorbe, simplemente lo rebota lo mejor que puede, un 100%. Significa que si yo esta pelota la empiezo a aventar, va a seguir moviéndose por una infinidad de tiempo. No va a importar porque jamás se va a gastar energía. La energía no se va a transformar en cualquier otra cosa, se va a quedar siempre como ese movimiento, como ese momento. Pero ¿qué pasa cuando tenemos fuerzas externas o factores externos? No, factores externos. Como ya hemos dicho, esto puede ser la fricción, la resistencia al aire. Por ejemplo, aquí en este choque sabemos que las ruedas generan fricción y sabemos que también, dependiendo de qué tan gruesa sea la llanta, es más factible que genere más fricción porque da menos superficie de contacto. Imaginemos que al final estos dos autos terminan chocando y yéndose de lado, acostándose. La carretera queda como arriba, bueno, queda normal, pero estos dos se caen. Significa que tiene más superficie de contacto, significa que hay más fricción. Si pasara eso, significaría que se tendrían muchísimo más rápido que si seguirían sobre sus cuatro ruedas. O si los frenos también generan fricción, generan calor, generan sonido. Todos esos factores van gastando ese momento, es como lo que hemos visto de energías. Al final las energías se van a ir gastando conforme se vaya utilizando. Por ejemplo, aquí otra vez nuestras bolas de billar. Si yo le pego una bola de billar, conocemos ese típico sonido al momento de que chocan. O cuando vas abriendo, usualmente le pegas al centro y se mueven todas. El momento se reparte equitativamente, no equitativamente, pero se reparte de cierta manera entre las, ¿qué son? 16, no. Entre el número total de bolas de billar se reparte y cada una genera fricción. Entonces el momento inicial con el que lanzaste la primera de la bola blanca se va a terminar gastando en fricción, en sonido, en resistencia al aire y al final va a terminar a cero. Bueno, va a tender a cero. Pero lo que realmente nos importa es que si los factores externos no los tenemos, porque así nuestro problema no nos da, significa que nuestro momento final 1
más nuestro momento final 2 va a ser igual a nuestro momento inicial 1 más nuestro momento inicial 2. Si las despreciamos, porque usualmente son pequeñas, en las colisiones podríamos decir que los dos objetos son prácticamente lo mismo, solamente si estamos viendo fuerzas internas. Igual, tomaremos el ejemplo de la mesa de billar. Digamos que afuera está la fricción, la resistencia del aire, el sonido y 1000 cosas más. Si las dejamos afuera, esto va a seguir eternamente. Si las metemos, van a ir consumiendo poco a poco ese momento, esa energía, ese momento más que nada, y al final va a quedar en cero. Depende cómo se exprese nuestro problema, lo podemos despreciar o no. Primero vamos a ver las fórmulas de colisiones elásticas, y como ya habíamos dicho, si los factores externos si las fuerzas externas sean cero, nuestro momento va a ser constante. Significa que nuestro momento final, número 2, número 1, momento final 1, entre nuestra masa 1, más momento final 2 entre nuestra masa 2, es igual a nuestro momento inicial 1, entre nuestra masa 1 más nuestro momento inicial 2 entre nuestra masa 2. Lo mismo que ya hemos dicho antes se va a cumplir. Esto igual porque tenemos nuestra masa. Ya que tenemos nuestra fórmula, ahora tenemos que saber también cómo sacar las velocidades finales. Para esto voy a copiar la fórmula y ahorita le explico. Al final lo que obtenemos son estas dos fórmulas, que la verdad sí son un poco laboriosas, por eso tuve que cortar y escribir, porque la verdad son algo grandes, pero al final nuestra velocidad final 1, en este caso, en el caso de que como son colisiones, tendríamos que tener mínimo dos objetos, sí, dos objetos, porque si nunca choca, pues no es colisión, y si no es colisión no aplica, porque sería un momento que no se vería afectado por nada, al menos que tenga fricción, pero bueno. Para nuestra fuerza final 1, lo que tenemos es M1 menos M2 entre M1 más M2, esto por nuestra velocidad inicial 1, más 2M2 entre M1 más M2 por nuestra velocidad final, velocidad inicial 2. Para nuestra velocidad final 2 tenemos 2M1 entre M1 más M2 por velocidad inicial 1 más M2 más M1 entre M1 más M2. Estas fórmulas se dedujeron a partir del hecho de que tenemos nuestro momento y no sé si lo puedan ver, pero nuestro momento es MB, significa que aquí hay una M y aquí hay una B, y como lo pueden ver, se puede sumar. Estas sumas son las de aquí abajo, estas, por eso tenemos dos, porque son dos partes. Al final lo que termina pasando es que esto termina yéndose para acá, la velocidad final se saca como un factor común, por eso se queda afuera y por eso la podemos dejar sola de un lado, lo que hace que se iguale, y nuestra fuerza es masa por aceleración, pero aquí no tenemos aceleración, tenemos nuestra velocidad inicial, y al final lo que obtenemos son estas dos fórmulas para calcular nuestra velocidad final. Ahora, también podemos calcular otras cosas. Para obtener nuestra velocidad relativa, que sería velocidad relativa, ocuparíamos esta fórmula. La velocidad relativa no es más que la diferencia entre la velocidad 1 y la velocidad 2. No es nada complejo, de hecho
Al final sí podremos ocupar estas fórmulas, pero de hecho ocupamos estas fórmulas para obtener nuestras velocidades. Se juntan y al final lo que termina pasando es que esto se junta, esto. Lo de las masas se termina juntando y si se dan cuenta son equivalentes. Aquí tenemos masa positiva, aquí la tenemos negativa, aquí la tenemos negativa, aquí la tenemos positiva. Y como uno tiene que pasar del otro lado, se vuelve negativo. Como se vuelve negativo, se termina eliminando esto y al final nos quedan solamente velocidades y velocidades iniciales. Significa que nuestra velocidad relativa a menos velocidad es igual a la menos velocidad inicial 1 menos velocidad inicial 2. Ahora también podemos tener el caso en el que nuestras masas sean iguales. ¿Qué pasa si nuestras masas son iguales? Pues básicamente aquí se generan ceros. Como se generan ceros, se termina igual eliminando y al final nos termina dando esto. Perdón, se me fue un tanto chueco, pero quiere decir que nuestra velocidad final 1 es igual a nuestra velocidad inicial 2, porque es conservación del momento elástico, significa que se transfiere de uno a otro sin que nuestras fuerzas externas afecten. Si afectaran, se tendría que reducir, por ejemplo, aquí menos la fricción. Pero no la tenemos, es conservativo, significa que siempre va a ser lo mismo. Como había dicho, nuestra velocidad final 1 es igual a nuestra velocidad inicial 2 y nuestra velocidad final 2 es igual a nuestra velocidad inicial 1. ¿Por qué? Porque tenemos dos carritos y el triángulo. Tenemos esto y aquí tenemos un triángulo. Después tenemos esto y un triángulo. Después tenemos esto que avanzó un poquito y un triángulo que avanzó más. Al final tenemos esto estático y un triángulo que va avanzando. Si se dan cuenta, aquí hay cierta distancia x, que aquí también hay cierta distancia x. Al final termina siendo lo mismo, ya que nuestra velocidad final 1, que aquí va a ser nuestra velocidad inicial. Aquí cuando está chocando, se son iguales, tanto la inicial como la final, porque ya lo habíamos dicho, que son iguales. Cuando choca aquí va 5, aquí va 5, aquí no sé, cuando chocan baja 2 y aquí 2 y luego acelera, no lo sé, la verdad, se debería mantener igual en 5 y es lo que nos quiere decir, que para masas iguales tenemos que eliminar todo de masas porque es un 0, si se suman o se restan siempre va a dar 0. No, si se suman no, pero esas serían nuestras fórmulas. En el caso en el que tuviéramos un momento inicial 1, 0, significa que nuestro momento inicial es 0, ocuparemos estas fórmulas. Como ven, lo de masas lo moví para acá porque ya nos está cabiendo en el pizarrón, a pesar de que hemos tenido ciertas mejoras, bueno, algunas, y eso es lo que nos da. Para nuestro momento final 1, es igual a 2m1 entre m1 más m2 por nuestro momento inicial 2. Eso tiene lógica porque este y este es prácticamente lo mismo, se supone. Sí, porque al momento de chocar se transfiere el momento de un objeto a otro. Para nuestro momento final 2 ocupamos, si se dan cuenta, es la segunda parte. Es esto. Porque como esto es 0, como es 0 se elimina y al final nos termina dando esto. No sé si dieron cuenta, pero podemos a partir de nuestra velocidad final, podemos obtener también nuestro momento final. Por lo mismo de que habíamos dicho lo de que se mantienen. Y de hecho, para obtener esa velocidad, cuando nuestra velocidad inicial es 0, se ocupa la misma fórmula, solamente le tenemos que cambiar, en vez de que sea momento, en vez de poner P, ponemos la V y prácticamente queda igual. Es 2m2 aquí, una disculpa, aquí es 2m2
2m2, porque aquí tenemos 2m2. Perdonen, me equivoqué. Y así quedaría. Quedaría como la segunda parte de acá, porque esto es 0. Esto al final, si lo tenemos como 0, no importa porque al final se elimina esa parte de la fórmula. Bueno, ya hablamos un poco de la conservación del momento elástico y ahora toca el del inelástico. Este se define más que nada en que los objetos de la colisión se adhieren uno y el otro después de chocar. Significa que nuestro vector velocidad va a ser igual a nuestro vector velocidad número 2. El 1 y el 2 van a ser lo mismo. Puse este pequeño ejemplo. Aquí X y Y van en contra. Van así. En el segundo, X y Y chocan. Pero lo que no sabemos y que les voy a decir es que el vector de X es muchísimo más grande que el de Y. Esto al final se representa que ambos terminan juntos. Vamos a dibujar un corazón, terminan un intento de corazón y terminan juntos hacia el mismo lado. Lo podemos ver algo así como te quieres conquistar a la chica de tus sueños y tú quieres algo con ella. Ella, al ver que tu amor es muy grande, decide también ir al mismo camino que tú vas y los dos al final viven un final feliz. Tiene que ver lo mismo porque chocan y ella de cierta manera no quería, pero al final se dio cuenta que vale la pena y terminaron los dos yendo al mismo lugar. Tiene que ver lo mismo con un choque. Si tenemos un camión de 15 toneladas contra un auto de 900 kilos, al final puede ser que ni siquiera el camión se detenga a nuestra perspectiva y siga avanzando a la misma velocidad. Significa que el momento en contra del momento grandote del camión no se afectó mucho, ya que es muy grande. Depende mucho de, en este caso, nuestra masa. Sin embargo, podemos obtener esta fórmula para sacar la velocidad final y ahorita la anoto y se las explico. Al final obtenemos esta fórmula que es velocidad final es igual a masa 1 por velocidad inicial 1 más masa 2 por velocidad inicial 2 entre masa 1 y entre masa 2. Si se dan cuenta, en el anterior habíamos puesto algo un poco más complejo, pero aquí la ventaja que tenemos es que no lo estamos viendo como dos objetos separados. En el momento en el que chocan, se ven juntos, se ven como un algo, un todo. Y como se ven como un todo, vamos a obtener la velocidad final de eso. Esta fórmula sirve después del choque, obviamente, para sacar la velocidad final con la que va a continuar el objeto que sumó el A y el B, o el X y Y, y podemos usar esta fórmula, pero solamente si la velocidad final es constante, bueno, no es constante, es igual para ambos. Solo en este caso esta fórmula va a funcionar. En el caso de que nuestra velocidad final sea diferente, pues ya no estamos hablando de un modelo inelástico, porque si se unen van a frenar en el mismo momento. Si no se unen, significa que es elástico. Muchas veces cuando estamos hablando del momento, también en los problemas va a venir mucho lo de energía cinética. La energía cinética, como es un choque, va a haber energía cinética porque va a estar avanzando. Entonces la energía cinética no se va a conservar, siempre va a haber una pérdida de esa energía. Esa pérdida se toma como la diferencia entre la energía inicial y la energía final. Significa que nuestra K pérdida es igual a K inicial menos K final, que si lo vemos como fórmulas, que aquí las tengo anotadas, es un medio de M1 más M2 entre M1 por M2 entre M1 más M2, esto por nuestra velocidad
inicial 1 menos nuestra velocidad inicial 2 al cuadrado. Como habíamos dicho, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y si se acuerdan, aquí velocidad la podemos poner como momento, y al final nos quedaría como tenemos otra masa. Si ocupamos esto, combinamos ambas formas de ver este tipo de segunda ley de Newton, y al final tenemos que esta fórmula, que si se dan cuenta concuerda con nuestra energía cinética. Un medio, ahí lo tenemos masa, solamente aquí la tenemos repetida porque son 2, y tenemos velocidad inicial porque son 2, y tenemos un cuadrado. Son como las cosas que nos hacen dar cuenta de que realmente estamos en una energía cinética. El último concepto que veremos el día de hoy va a ser centro de masa. El centro de masa más que nada se define como el punto en el que se encuentra la mayor cantidad de masa por espacio. Por ejemplo, en una esfera uniforme, vamos a intentar dibujar una esfera. Esa es su sombra, y va a ser como así, la pelota. Si es totalmente uniforme, nuestro centro de masa va a ser todo eso, porque no va a haber una diferencia de masa en ninguna parte. Pero, por ejemplo, no sé, tenemos el ejemplo de un martillo. Un martillo está más que claro que la parte de metal tiene una mayor densidad que la parte de madera, que usualmente es de madera o de plástico, y nuestro centro de masa estaría ubicado en esa parte. O si nos queremos ver un poco más técnicos, por ejemplo, vamos a intentar dibujar un auto de Fórmula 1, a ver si sale. Casi. Algo así. Y por aquí tenemos una rueda, otra, y aquí tenemos al piloto. Usualmente en los autos de Fórmula 1 el centro de masa está lo más centrado posible del automóvil y lo más bajo que se puede. Obviamente es algo complicado de lograr, pero si ahí concentramos la mayor cantidad de masa, significa que ahí puede haber el tanque de combustible, el motor, más partes mecánicas o más partes electrónicas por cantidad de espacio. Por ejemplo, no es lo mismo que estemos hablando de un cuadrado, de una bodega que esté llena de una sola caja, a una bodega que esté llena de más. El centro de masa, por ejemplo, aquí va a estar muy orientado hacia acá, y aquí va a estar más compartido. Y si esto fuera una bodega doble, el centro de masa estaría más pegado para acá. Y así es como lo podemos ver. Mientras más densidad haya de ese material, el centro de masa va a tender a estar en esa parte. Y tenemos una fórmula para describir esto. Nuestro centro de masa, P, vamos a ocupar P igual que, no, vamos a cambiarlo, vamos a usar CM, centro de masa, es igual a la derivada de, disculpen, creo que hubo un corte repentino en alguna parte del video porque me equivoqué, y en la edición se va a corregir seguramente. Nuestro centro de masa es igual a la derivada de masa entre la derivada de volumen. Esto más que nada tiene que ver, como les había dicho, dependiendo de qué tanta cantidad de
de cosas haya por espacio. Mientras más cosas haya en menor espacio, va a ser más pesado, su centro de masa va a tender a estar en ese punto si es un objeto muy grande, como por ejemplo nosotros. Usualmente en nuestro torso es donde tenemos más cantidad de masa porque hay una densidad en nuestros órganos, en nuestros huesos, que es mayor a la de las otras partes y tenemos más entre menos, si me entienden. Por ejemplo, el músculo pesa más que la grasa. Si necesita 1 kilo de músculo, no se compara, es como 2.4 de o un 40% de lo que es uno de grasa. Por lo mismo de la densidad, estamos hablando que hay más átomos, más moléculas pesadas, más pesadas que en el otro, y hay menos aire. Eso es lo que más que nada nos va a importar, que tanto aire hay, vamos a llamarlo así. Mientras más aire, va a ser más lleno, como un queso bouillé, va a haber menos producto. Sin embargo, si agarramos otro tipo de queso en el que no hay agujeros hechos por dióxido de carbono, por la fermentación, tendríamos más producto, lo cual es un centro de masa mejor para nosotros. Ahora, si nuestro objeto es uniforme, podremos ocupar esta fórmula directamente, solamente le quitamos las D's. Ya nuestro centro de masa es igual a masa entre volumen. Ahora tenemos esta fórmula para obtener el centro de masa de una figura arbitraria que no sea simétrica, vamos a llamarlo así, o más bien de cualquier tipo de forma. Tenemos esta que ya es una integral, estamos hablando de que ya da por hecho que todas las partes pueden ser iguales o distintas, por ende se va a ir sumando, va a ser una tendencia a infinito para que sea exacta, como lo de área bajo la curva, de que no importa qué tan ondulada esté, se puede obtener por la integral. Y igual lo mismo aquí, que tenemos estas fórmulas. Aquí le cambié, aquí tenía P, pero P ya lo hemos usado para momento, y no creo que usarlo aquí también fuera la mejor idea. Y esta es más que nada la fórmula. Usualmente no la ocuparíamos, pero por ejemplo para algún proyecto o algún ejercicio en el que también se tenga que obtener el centro de masa, porque ahí va a tener una mayor velocidad, no sé, o ahí va a tener que el momento sea mayor, o no sé, se puede utilizar. Ahora sí, continuaremos con algunos problemas. Bueno, aquí tenemos un problema de cambio de velocidad y tenemos un choque frontal de dos autos. Auto 1 de 1184 kilogramos contra un auto 2 de 3023 kilogramos. Es más que obvio que este se trata de un auto sedán y este se trata de una camioneta SUV. En este caso lo que tenemos es nuestro auto sedán. Nuestro auto sedán yendo hacia acá con una velocidad de 22.35 metros por segundo con 1184 kilos. Y acá tenemos nuestra SUV de 3023 de 22.35 metros por segundo. Estamos de acuerdo que al final del choque, después del choque, ambos van a tener una velocidad final distinta, y lo que el problema nos está pidiendo es el cambio de velocidad, significa es delta de la velocidad final. Y para obtener esto vamos a ocupar la fórmula que teníamos anteriormente. Esto se trata, nuestra velocidad final se trata de 1184 es menos 3023 entre 1184 más 2023, esto por 22.35.
Esto lo que nos va a dar va a ser es menos 9.77 metros sobre segundo. Esa es nuestra velocidad final y como ya habíamos dicho, si dos objetos, en este caso estos dos autos, chocan, al final se van a quedar unidos y como se van a mantener unidos, nuestra velocidad final va a ser compartida, va a ser de ambos. Y ahora, ya que tenemos la velocidad final, tenemos que sacar nuestro cambio de la velocidad. Nuestro cambio de la velocidad final para nuestra camioneta, para nuestra SUV. Este es SUV y este es un sedán. Para nuestra SUV, esto va a ser igual a la suma de menos 9.77 por más bien menos más menos 22.35, que esto al final nos da, no olvídalo, sí, en cambio acuérdense, era velocidad final menos velocidad inicial para sacarle el cambio. El cambio en la velocidad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Y aquí es menos. Como es menos y menos se vuelve más. Y como se vuelve más se vuelve positivo. Y al final nos queda como 12.58 metros sobre segundo. Y para sacar la delta de la velocidad final del sedán, esto es igual a menos 9.77 menos 22.35 y esto al final nos da menos 32.12 metros sobre segundo. Acuérdense que para sacar la delta, el cambio de cualquiera es el final, el resultado menos el inicial, porque queremos saber qué tanto cambió a partir del primer punto en el que lo conocimos. Y no vamos a sacar nada, no vamos a tener nada, si no sacamos primero la final. Y como ya la obtuvimos, fue relativamente sencillo, porque aquí no estamos considerando ni fricción, ni resistencia de aire, ni material, nada más, ¿no? Son dos objetos en el espacio que chocaron y en el momento de chocar se juntaron, se volvieron uno solo y por eso estamos obteniendo nuestra velocidad final junta. El problema que vamos a estar resolviendo ahorita va a ser de fuerza media y el problema específicamente se trata de una pelota de golf. Estamos aquí, la pelota de golf está sobre, no sé cómo se llama, pero se para sobre esa cosa y al momento de pegarle obtenemos algo similar a lo de las bolas de billar. Vamos a descartar todas las fuerzas externas para este problema y igual como las bolas de billar, al momento de pegarle con el palo vamos a transferir el momento de uno a otro. Y para obtener esto vamos a hacer uso de la velocidad final para usarla en esta fórmula. Este es delta T. Para sacar la fórmula ya la vimos hace rato y es velocidad final es igual a, en este caso, de la pelota de golf, porque es lo que queremos de la pelota, y vamos a obtener, como son masas distintas, no podemos hacerlo como en la anterior, bueno, no en la anterior, pero no lo podemos usar con masas distintas, con masas iguales. Y para esto vamos a sustituirlo, lo tenemos como 2, como aquí como 0.2 y más a 1 es 0.045, 0.045 más 0.2. Esto, y nuestra velocidad inicial es de 40 metros sobre segundo. Si no me equivoco, sí, así está. Esto es lo que pesa el palo de golf y eso es lo que pesa nuestra pelota. Ambos están dados en kilogramos y aquí son 200 gramos y aquí son 45 gramos. Y nuestra velocidad inicial para que le pegamos es 40 metros sobre segundo. Si hacemos esta resolución nos da 65.3 metros sobre segundo.
Una vez que tenemos nuestra velocidad final, la podemos sustituir aquí. Y esto es igual a la masa media. Como les comentaba, lo podemos sustituir aquí una vez que obtengamos nuestra velocidad final. Para eso vamos a ocupar la masa de nuestra pelota de golf, que es lo que nos importa. 45 por la velocidad final, que es 65.3. Y el cambio de momento. El golpe dura relativamente muy poco. Y aquí lo tenemos como que es 0.5 por 10 a la menos 3 segundos. Si se dan cuenta, realmente es muy poco el momento en el que se toca. Literalmente apenas si la tocamos y ya salió disparado. Por eso es elástico, no se junta, no se queda pegada si se van los dos. Sale uno disparando. Y al final lo que nos da son 5.880 newtons. Y al final nos da algo relativamente muy grande, vamos a decirlo así, pero tiene lógica, porque es en un cuerpo muy pequeño en el que obtenemos mucha energía, por ende va a tener un cambio de fuerzas muy grande. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les guste y ya vendremos con nuevos videos.